Y bueno, para aquellos que toman nota o quieren tomar nota, Noé o Noaj significa descanso. Eso es lo que significa el nombre de Noé. Está de Génesis, es la porción que vamos a tener ahorita a compartir, de Génesis 6:9 al 11:32, en Isaías 54 del 1 al 10, y Números 28 del 1 al 15, Mateo 24 del 36 al 44, pero les quería dar una tarea, dejarles una tarea hoy, este día. Vean Mateo desde el 1, Mateo 24, desde el 1 hasta el 54. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver todos los acontecimientos que sucedieron en tiempos de Noé. Y esos acontecimientos ahora los vamos a poder ver. O los estamos viendo más bien. En 1 Pedro 3, 18 al 22. Esa es la otra parte que vamos a estar estudiando esta semana en esta porción de Noé. Bueno, entramos en esta predicación. Gracias, hay muchas caras nuevas. Gume, Ángel, qué bueno que están con nosotros. Bueno, Armando y su familia, qué bueno que están con nosotros, Armando. Gracias. Buenos días. Pasen. Ya nos falta. ¿Por qué es importante reconocer a Yahweh como el Creador? Aquí hay dos puntos muy importantes y son los puntos principales. Y vamos a ver en Apocalipsis, ahí vamos a ver esos dos puntos principales. En Apocalipsis 14, del 6 al 8. Y dice así. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y diciendo a gran voz, temed a Yahweh y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, vemos aquí que el temor de Yahweh es uno de ellos, que debemos de tener un temor, no miedo, debemos de tener un temor reverente, o sea, no miedo. Adorarlo. ¿Cómo lo vamos a adorar? Adorarlo como en orden, como Él lo desea, como Él quiere, como Él estableció. No adorarlo como lo adoran en el mundo, ¿verdad? Con danzas y cosas de esas. Una de las cosas que vemos ahorita es que se están haciendo, hay un festejo este día, precisamente hay un festejo que no lo queremos recordar, pero no participen, por favor, no participen, porque entonces podemos abrir algo muy mal sobre nuestras vidas. Abrimos puertas que podemos tener. Luego tenemos un montón de problemas dentro de nuestras vidas por haber participado en estos días que no tienen nada que ver. Hay una reflexión, el Señor es Dios de vivos y de muertos, pero los que están muertos, que viven fuera del camino del Eterno. Esos hay que, a las personas que estuvieron con nosotros hay que recordarlos. No hay que darles un énfasis ni tampoco andar haciendo una festividad, nada más recordarlos como algo que fue en nuestras vidas, que dejaron huellas en nuestras vidas. Entonces, adorarlo como el Creador. Y esto nos enseña que ni la cultura, ni las tradiciones, las costumbres o las personas que nos rodean, ni la sociedad pueden ser responsables de la conducta de una persona. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad para vivir en justicia, en integridad delante de Dios. Y esto aprendemos que el camino de Dios requiere de disciplina y de un orden en nuestras vidas. Si tenemos esto en nuestras vidas, el Señor les dio las instrucciones a Noé con un orden. Cómo iba a ser el orden de cómo construir el arca, cómo hacerla,
qué meter adentro de él. Lo metió a todos en orden. Entonces, ese reflejo que hubo en Noé debe de haber también en nosotros. Ahora, para cuando el ángel, vamos en esto del Apocalipsis, ahora para cuando el ángel haga esta proclamación, el mundo estará tan lleno de odio contra Yahweh que rechazarán este mensaje completamente. ¿Se ha rechazado? Lo han visto. Muchos dicen, no, yo no quiero saber nada. Empiezan a dar excusas. No, yo no tengo tiempo. Yo esto, lo otro. Empiezan a tener ese tipo de comentarios. Vamos a ir a 2 de Pedro 2, del 1 al 5. Y vamos a ver 2 de Pedro 2, del 1 al 5. 2 de Pedro 2, 1 al 5 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero, subrayen esa palabra, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Tú como ser humano, como lo que decía mi hermana, tienes talentos, tienes muchas capacidades para darlas, debes de ser pregonero de la justicia del Eterno. Y eso es lo que hacemos, pregonar la justicia del Eterno. Entonces, este tiempo de alerta está por acabarse. Por eso les decía, lean Mateo 24, del 1 al 51, para que podamos ver que este tiempo empieza a hacerse ahora. En Números 31, 23, vamos a ver allí cómo se purifican las cosas. Vamos a Números 31 al 23. Dice, todo lo que resiste al fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse. Haréis pasar por agua todo lo que no resiste al fuego. Entonces, la purificación, Noé fue purificado con agua, con el diluvio, pero va a haber otra purificación. ¿Estamos en esos tiempos? Sí, lo estamos viendo. Hemos visto muchas señales de ellos. Estamos viendo incendios en muchas diferentes partes del mundo. Aparte de eso, la temperatura en estas partes del territorio, pues han sido altas. Si ustedes se fijaron, este año tuvimos más temperatura. Aquellas personas que reconocen a Yahweh como su creación Elohim, como su creador Elohim, el Ser Supremo, serán librados de la ira de Yahweh. En Ezequiel 14, del 12 al 23, podemos verlo. Estas personas van a ser libradas. ¿Quiénes van a ser libradas? Todos los que temen a Yahweh, todos los que lo adoran, conforme a lo que Él ha dicho. 14, 12 al 23, dice su palabra. Y se vino a mí palabra de Yahweh diciendo, Hijo del hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y la quebrantare en el sustento del pan, y enviare en ella hambre, cortaré de ella hombres y bestias. Y si estuvieren en medio de ellos estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Yahweh el Señor.
Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Yahweh, el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían ellos solos serán librados, y la tierra quedará desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra, hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Yahweh el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre la tierra y derramare mi ira sobre él, en ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Yahweh el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual, así ha dicho Yahweh el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis juicios, 4 juicios terribles, espada, hambre y fiera y pestilencia, para cortar de ellos a hombres y bestias. Entonces, vemos aquí cómo el Eterno está haciendo un juicio sobre Jerusalén, pero también sobre otras tierras. Y dice, sin embargo, he aquí que daré en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén y de todas las cosas que traje sobre ellos. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Yahweh el Señor. Entonces vemos cómo van a ser ciertas gentes nada más libradas. ¿Quiénes son aquellos? Los que lo adoran de corazón. Porque muchas de las cosas que vemos es que hay muchos que lo adoran, que lo aman, pero son muy recios, rectos, muy duros en compartir la palabra. Debe de serse así. No, debemos de tener misericordia de nuestros hermanos, compartirles la palabra con amor del corazón, que se quebrante. Una de las cosas que quiero compartirles es que una persona que es muy dura, muy recia, amigo, llegó al taller y empezamos a hablar de muchas cosas. Pero en eso empezamos a hablarle de la palabra y él se empezó a quebrantar. Entonces vi cómo en su rostro empezó a disminuir la fiereza que tenía él, el coraje y el odio, y empezó a sentir y empezó a llorar. Cuando compartí esta palabra con él, dije, bueno, pero algo me dijo el Eterno. Y vamos allá a Jeremías 23, 29. Fíjate lo que sucede. Jeremías 23, 29. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Yahweh, o como martillo que quebranta la piedra. ¿Tendría su corazón duro? Muy duro lo tenía. Pero cuando compartes la palabra del Eterno, quebrantas el corazón. No lo haces con rigidez, con religiosidad, no. Lo haces con amor. Cuando haces eso, quebrantas el corazón. El más duro quebrantó el mío, que era duro, que no pueda quebrantar otro más. Todos somos de carne y hueso. El Señor quebranta el corazón, aún de aquellos que son duros. Entonces, el temor de Yahweh es casi desconocido en la cultura del oeste. El evangelio que se predica en las iglesias es un evangelio barato. Es un evangelio que ha hecho a la gente débil, inmaduros, indisciplinados, creyendo en un Dios que no hay nada bueno o malo, solo un boleto para no ir al infierno. Ahora hemos visto ese evangelio que nos predican. Es un evangelio, recibe esto, haz esto, y ya, serás salvo.
ya tienes ganado. Pero salen de ahí y siguen haciendo las mismas cosas, las mismas costumbres, todo lo demás lo siguen haciendo, la adoración a falsos dioses y todo eso. Entonces, la verdadera conversión es aquel que cambia su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de decir y también la manera de mirar. Cuando miras al hermano o la hermana con amor, es muy diferente, que cambies tu manera. Una de las cosas es que vemos es que cuando cambiamos hay una transformación dentro de nosotros. Cuando llega la palabra dentro de nosotros hay una transformación que nos lleva a conocer los pecados que hay. Vamos a Levítico 26:43. Levítico 26:43. Y dice: pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, porque por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Entonces, vemos que todo lo que han predicado en las iglesias, más que otra cosa, nos han dado un evangelio light, o así como decimos, sin azúcar, sin azúcar natural. O sea, nos han dado un evangelio que no tiene el sustento. Ese evangelio debemos de quitarlo de nuestras vidas y hablarles a los demás lo que es la palabra neta, lo que Él habló desde un principio. En Amós 2:4-8 vamos a ver esta palabra. Y esta palabra que estamos hablando, es una palabra que en algo nos reflejamos a Noé. Noé, ahorita que decía, era recto, era justo, era íntegro. Una de las cosas que más me llamó la atención es la integridad. Integridad. ¿Por qué? Porque hay una palabrita ahí, se llama robo. Vamos a ver ahorita eso. Es Amós 2:4-8. Dice así: así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de la Torá del Eterno y no guardaron mis ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras y en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, y él consumirá los palacios de Jerusalén. Así ha dicho Yahweh el Señor, por 3 pecados de Israel, y por el 4 no revocaré el castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos, y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo de su padre se llega a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. El vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Entonces vemos aquí una de las cosas que del evangelio light. Seguimos con eso, el evangelio barato. El Eterno nos mandó que fuéramos, hiciéramos discípulos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ok? Pero el evangelio de ahorita que estamos viendo dice que vayas y hagas muchas iglesias. ¿Sí? Hay muchas iglesias por donde quiera. Se han construido iglesias. Unas iglesias suntuosas, grandes. Unas catedrales con esto lo han llenado. Y algo que me llamó mucho la atención es que la iglesia ha robado. Ha robado al pobre, al necesitado, al huérfano, a la viuda. Les han quitado la vida para poderles quitar las riquezas, para hacer ellos sus santuarios. Entonces, aún todavía las iglesias mesiánicas o las iglesias cristianas están igual, quitan. Cuando te quitan eso, hacen ellos unas mansiones tremendas. Sus vestiduras, las vestiduras de ellos, si ustedes se fijan las vestiduras,
van bien adornadas, bien con brillantes con esto, unas, con carrazos, sí, las carrozas que traen, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan las riquezas que muestran estas personas, ¿y qué te dan al mundo? Una palabrita. Estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Entonces, ¿pero qué están haciendo por el camino del Señor? ¿Qué hacen? Están trayendo más gente a la perdición. Una de ellas es el robo. Por 3 pecados, dice. 3 pecados. Sí, pueden decirme quién, un pecado, por el que viene el juicio de Dios. Un pecado, por el que venga el juicio de Dios. El adulterio, relaciones ilícitas, otro. El asesinato y la idolatría. 3 pecados. Esos 3 pecados son los que condena el Eterno. Es el juicio que viene sobre idolatría, relaciones ilícitas, el adulterio, fornicación y la otra. Cuando das muerte a alguien, el homicidio, el derramamiento de sangre inocente. Pero dice que por el cuarto no te perdonará. ¿Cuál es ese cuarto? Es el robo. El robo. Entonces, si te han robado, hay un juicio sobre aquel que ha robado. Uno de ellos es que el robo, en hebreo, dice jamás. Jamás. Es el término robo en hebreo. Ahí está en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro de Amós, para si acaso, para que lo puedan estudiar. Jamás, ahorita que hemos visto, jamás hay un grupo terrorista muy fuerte en el Medio Oriente que ha robado muchas vidas, Entonces, nomás para que vean cómo el juicio del Eterno va a venir sobre aquellos que tienen estos 4 pecados. Volvemos a repetirlo, ¿verdad? Es la idolatría, que para él es abominación, el derramamiento de sangre y las relaciones ilícitas. Y por último, el robo. Entonces debemos de tener en nuestro corazón no robar. Entre los diezmos, en las ofrendas, ustedes saben, Malaquías habla, no debemos de robarlo al Eterno, no debemos de robarle a nuestro prójimo, debemos de verlo como lo que es. Entonces, una de las cosas que veíamos ahorita de las vestiduras de estas personas son espantosas, ¿verdad? Las vestiduras de Yeshua eran ostentosas, se las quitaron, se las robaron. ¿Y qué dijeron? Echaron suerte sobre de ellas. Estas vestiduras eran santas, no eran las vestiduras de las santas, eran las de un santo, de alguien que pagó su precio para que tú y yo estuviéramos aquí. Y por muchos más que van a venir, entre ellos tu familia. ¿Cómo se ha perdido ese temor a Yahweh? ¿Cómo se ha perdido? Primero, seguimos con lo del evangelio barato. Por ministros que han predicado un evangelio que lleva al pueblo a la desobediencia. Segundo, la comunidad científica ha enseñado que por muchos años en las escuelas que el ser humano viene de un mono o de un chango. Y permíteme decirte, pero lo dijo un predicador, un pastor, allá en Kenia, dice, todavía no he visto un gorila adorar a Yahweh, o ser testigo de la salvación de Yeshua, o por lo menos decir un chiste. ¿Han oído algún gorila, mono, esto? No. Entonces, ahí cae una de las enseñanzas que que nos dan en las escuelas a nuestros hijos.
O sea, la evolución o el humanismo son el evangelio de nuestra cultura, que el hombre es Dios y no hay otro. El otro es la adoración a las cosas, como dice Mateo 24:38. Vamos ahí en Mateo 24:38, esa es la adoración de las cosas. Muchos de nosotros queremos tener el último carro, el último vestido a la moda, el último, el grito de lo último. Queremos hacer los selfies como lo hace la estrella ganadora, queremos traer el carro con el logotipo del ¿cómo se llama? De los ídolos que tenemos. Vamos a decir, muchos de ellos traen logotipos y quiero traer yo el logotipo en mi carro también. Te voy a decir algo. Esa adoración a esas cosas, Mateo 24:38, vamos ahí. Porque como en los días de Noé, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Queremos la última moda en comida, queremos sabores diferentes. Vemos un montón de cosas que hemos estado viendo en los últimos tiempos. Estamos cerca, a las puertas están. Entonces, Nimrod empezó una religión, la adoración al sol, que es el domingo. El hombre regresó a adorar las cosas que podía ver y cosas que él podía tocar, podía fabricar. Esta adoración es parte del cristianismo y también del mesianismo. Ahora, el reconocer a Yahweh como creador te lleva a reconocer a Yeshua como el Mesías, en quien sin él nada fue hecho y de lo que se ha hecho. En Juan 1:3, vamos allí, Juan 1:3, vemos que el Eterno marca una diferencia en todo. Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada ha sido hecho, fue hecho. En el 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Del 12 al 14, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no sean engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la imagen de Dios, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria desde el principio, gloria como la de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos ese hecho cuando reconocemos al Eterno, conociendo el poder de la creación, debe de llevarnos a temer al Señor, Yahweh, por su sabiduría y por su amor. El temor de Yahweh te lleva a obedecer y sin ninguna concesión. En el Salmo 103, 11 al 19, vamos a verlo ahí. Salmo 103, 11 al 19. Salmo 103, 11 al 19. Dice que, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Yahweh de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ahí y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Yahweh es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Yahweh estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. En Malaquías 3, 16, 17, vemos allí el servicio que debemos de darle al Eterno. Ese es el temor, pero también Malaquías 3,
16 al 17. Entonces los que le temían a Yahweh hablaron cada uno a su compañero, y Yahweh escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahweh de los ejércitos, en el día que yo actúe. Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Le servimos? ¿Nos ha perdonado? ¿Nos ha limpiado? Sí. Ahora, algo que vamos a ver también es que en Noé dice que toda carne corrompió su camino, toda carne que pisó la tierra. La corrupción no somos de nosotros. La corrupción en nosotros no debe estar engendrada, nada de esa corrupción. La corrupción viene de aquellos que están fuera del pacto del Eterno, o sea, es la que viene la corrupción. Y una de ellas es cuando empiezan a cruzar animales con animales. Ahí viene una corrupción de las especies. Si ustedes se fijan, una de ellas es para que tenga más producción, que puedan comer, que puedan tener mejor negocio. Esa corrupción te hace daño. Otra de esas es que el hombre ha estado, ahora sí, corrompiendo su camino, vendiendo, comprando cadáveres para venderlo al mejor postor. Entonces, los últimos días de la corrupción que estamos viendo se están cumpliendo. Toda carne se está corrompiendo. Estemos alerta todos los días. Los acontecimientos que están alrededor para estar preparados para su venida, porque ya se acerca. Gracias, mis hermanos, por este tiempo y gracias por compartir esta porción con ustedes. Fue muy pequeña, pero quiero que la lleven bien y guárdenla en su corazón, pero háganla y sean pregoneros de la justicia del Eterno. No se avergüencen, porque el Señor a lo mejor un día se va a avergonzar de nosotros. No nos avergoncemos. Demos esa palabra a aquellos que la necesitan. Aquel que necesita de una palabra de aliento. Porque la palabra es la que nos da vida. Dice que ellos todos los días comían maná y el sábado nos daba doble porción. Hoy nos da una doble porción. Comida física y espiritual. Gracias, mis hermanos.